Amada iglesia del Señor, tengan todos buenos días en el nombre del Señor. Un día que el Señor nos regala, un día más en el cual podemos reunirnos en su presencia. Estamos muy contentos de que cada uno de ustedes se haya podido conectar este día. El Señor hace grandes cosas, hermanos, en cada uno de nosotros. Aunque las circunstancias parezcan muy difíciles, el Señor está en medio de ello. Aún en las tormentas, nuestro Padre nos dice: ten calma, hijo, ten paciencia y ten fe, que yo estoy contigo y nunca te dejaré. Así que en esta mañana, hermanos, yo les invito ahí donde están, en sus hogares, que ustedes puedan levantar este lugar, que ustedes puedan decidir adorar al Señor en este momento. Gracias te damos, Padre, por todos los milagros, todos los privilegios, todas las cosas que haces por nosotros, Señor. Gracias porque es por tu voluntad que tú nos ayudas, Padre. Gracias porque es por ti, Señor, que nosotros estamos de pie, Padre. En esta mañana queremos entregarte este momento, Señor. Que seas tú el que esté en medio de este lugar, Señor. Que cualquier obstáculo del enemigo que quiera levantarse contra tu pueblo, Señor, no lo permitas, Padre. Ayuda a cada familia que esté en su hogar en esta mañana. Que cualquier obstáculo que se quiera levantar, Padre, tú lo deseches en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque tu amor es eterno, Señor. Gracias por darnos estos 10 años de iglesia, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, Padre. Y gracias, Señor, porque juntos nos permites adorar tu nombre, Padre. Ven a este lugar y llénanos con tu presencia, Señor. Oh, sí. Tú que estás sentado sobre querubines. Oh, sí, Señor. Tú que estás en el trono, en medio de serafines. Tú que eres aclamado, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria. Oh, sí, Señor. Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por esta iglesia. Tú que eres aclamado por tu iglesia. Ven a este lugar. Y ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado sobre querubines. Tú que estás en medio, Señor. Tú que estás en el trono, en medio de serafines. Tú que eres aclamado, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Tú que estás sentado, Señor. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria. Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado, Dios. Tú que eres
presencia. Ven a este lugar. Llena la iglesia, Señor, con tu presencia, Padre. Y ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú has sostenido esta iglesia, Señor. En medio de todo lo que ha pasado, Padre, tú sostienes a cada familia de esta congregación. Tú sostienes la vida de nuestros pastores, Señor. Tú sostienes la vida de los hermanos, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Tú controlas este lugar, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tu fidelidad ha sido para siempre con nosotros. Gracias por estos 10 años que tú nos permites seguir como iglesia, como congregación, Señor. Aviva la vida de cada uno de los hermanos de esta iglesia, Padre. Que juntos podamos demostrar que tú eres un Dios vivo, Señor. Tú eres un Dios grande y poderoso, y que no hay nadie como tú, Señor. Vamos a declararlo, que tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Padre. Y ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar, Señor. Y llénanos con tu presencia. Ven a este lugar. Oh, sí, Señor. Llena hoy mi vida, Señor. Qué bueno es alabar al Señor, hermanos. Ahí en tu casa dale fuertes palmas al que vive por siempre y para siempre, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Qué bueno es alabar el nombre de Cristo, amados hermanos. Y la palabra de Dios dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni lo alto, ni lo profundo. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén, gloria a Dios. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? En tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará? Dilo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte
somos, vamos a decirlo. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Gózate, hermano. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Oh sí, Señor. La gloria sea para ti, Padre. Así es, hermanos, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor prevalecerá para siempre. Te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre. Bueno, eterno, tu reino se establecerá. Alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra se adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cantando santo, bueno, incomparable Dios. Cantando santo, bueno, incomparable Dios. Bueno, eterno, tu reino se establecerá. Alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno, incomparable Dios. Cantando santo, bueno, incomparable Dios. Oh sí, Señor, algo nuevo va a empezar para esta iglesia. Algo nuevo va a empezar para tu familia. Y lo declaramos en esta mañana. Algo nuevo. Dile, iglesia. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cantamos santo, bueno, incomparable Dios. Cantamos santo, bueno, cantamos santo. Cantamos santo, bueno, incomparable Dios. Cantamos santo, bueno, incomparable Dios. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Y a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que tenemos de poder
alabar su nombre, de poder alegrarnos en su presencia y juntos como iglesia de poder también siempre tener ese corazón dispuesto a hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué tal si antes de comenzar el tiempo con su palabra podamos orar, pedirles que sea su Santo Espíritu obrando en nuestras vidas, que su perfecta voluntad pueda ser hecha en nosotros? Bien, vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que tenemos, bendito Dios, de acercarnos a tu presencia para alabarte, para bendecir tu nombre, para agradecerte, amado Dios, por todo tu amor, por todas tus misericordias que son nuevas cada mañana. En este día, Padre, te damos gracias porque reconocemos, bendito Dios, que en ti siempre, Señor, vemos que no falta un pan en nuestra mesa, que tus cuidados siempre están con nuestra vida, y que tú eres, Señor, quien propicia todo el bien en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por tu amor. Gracias, Padre, por todas tus bondades. Bendito Dios, y en esta hora oramos, Padre, que sea tu Santo Espíritu también obrando en nuestras vidas y tu palabra, Señor, pueda llenar nuestros corazones, bendito Dios, y guiarnos, Señor, al cumplimiento de tu perfecta voluntad. Gracias, Padre. Usa mi vida, Señor, en esta hora, y juntos como iglesia podamos ser edificados por tu palabra y por tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre, y te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Este precioso evangelio que nos muestra la deidad de nuestro Señor, que dejando su trono, dejando su gloria, vino a este mundo para hacerse hombre, y como hombre se hizo siervo, y como siervo no escatimó aún ir a la cruz para poder regalarnos salvación y vida eterna. Gracias a esa obra preciosa es que hoy podemos reconocer a nuestro Señor, su majestad, reconocer que es quien nos da la vida, las fuerzas, la salud, y que en Él tenemos vida eterna, que es lo más grandioso, que es lo más precioso. Porque en este mundo, amados hermanos, tenemos tantas dificultades, tantos problemas que enfrentamos cada día, pero nos espera el tiempo glorioso con nuestro Señor. Pero bueno, en esta oportunidad vamos a ver el tema: Jesús es digno de adoración. La adoración en el diccionario bíblico habla, ¿no?, de la expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. En el Antiguo Testamento esta palabra estaba completamente ligada, ¿no?, a postrarse, arrodillarse, inclinarse, ¿no?, ante la presencia de Dios. Y en el Nuevo Testamento la palabra es proskuneo, ¿no?, que es reverenciar en este caso a Dios, ¿no?, mostrarles ese respeto, esa reverencia a nuestro Señor. Con estos breves, pero también el Salmo 99:1-3 describe, ¿no?, más claro ya esta parte. Dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Dios está en su trono, Él está en su majestad, ahí en el lugar donde están los querubines. Realmente debe ser grandioso, ¿no?, el lugar de nuestro Señor. Dice: Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Pensar en la majestad de Dios es imaginarse en lo grandioso, ¿no?, de su poder, de su santidad. Es poder entender que dice: ni los cielos de los cielos pueden contener su presencia. Realmente Dios ni con nuestra imaginación podemos alcanzar a entender la grandeza de Dios, porque es infinitamente superior a todo lo que nosotros podamos pensar de lo que es Dios. Pero vayamos al principio. La adoración nace en un corazón maravillado por la grandeza y majestad de Dios, que extiende su amor y misericordia sin límites al perdonar y levantar al pecador. La adoración es una respuesta, ¿no?, al inmenso amor de Dios hacia nuestras vidas. Como seres humanos sabemos que sin Dios estábamos perdidos, ¿no? Dice la Biblia claramente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
totalmente apartados de Dios. Gracias a la obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz, Él dice, fue el pago por nuestras rebeliones. Él, con su sacrificio, ¿no? Él llevó lo que nos correspondía a nosotros. Él pagó ese sufrimiento. Y la adoración es gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros. Algo que jamás pudiéramos haberlo logrado, Jesús lo hizo para poder reconciliarnos con Dios, regalarnos esa oportunidad de poder conocer a Dios y ser sus hijos, hijos con todos los privilegios de herederos de nuestro Padre. Nuestra herencia, amados hermanos, en Cristo es grandiosa. En Él hemos sido enriquecidos con toda riqueza en lo alto. Nuestra herencia es grande, que comienza en el día en que nacemos de nuevo, obrando Dios permanentemente en nosotros, ¿no? Restaurando nuestros corazones, quitando nuestras heridas, sanándonos y guiándonos a una nueva vida de paz, de amor, a una vida en donde podemos ver su gracia, su poder permanentemente, obrando en milagros, en tantas cosas. Por ejemplo, Isaías 57:15 dice, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Adoración es reconocer esa majestad de nuestro Padre, es engrandecer su nombre, es mirar nuestra condición, ¿no? Delante de Dios, pues somos ¿qué? Nada, amados hermanos. Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es todopoderoso, pero nosotros realmente somos completamente dependientes de Dios, pero podemos adorar a nuestro Padre, podemos exaltar su nombre, podemos alegrar el corazón de nuestro Dios con nuestra obediencia, con nuestra fidelidad. Realmente, aún en nuestra condición de esa diferencia enorme con Dios, podemos realmente acceder a la presencia misma de nuestro Señor. Por ejemplo, hay un comentarista que dice al respecto, ¿no? Dice Herbert Carson, dice, antes que un hombre traiga su ofrenda quemada, al cual habla vívidamente de su total compromiso a Dios, antes de que traiga su ofrenda de paz, cuyo énfasis es la comunión con su Señor, antes de que se involucre en alabanza en el templo, él necesita el perdón obtenido por la ofrenda del pecado. Este último sacrificio pone en foco la fealdad del pecado a la vista de Dios, la demanda de la justicia divina de que el pecado sea castigado y la provisión misericordiosa de la víctima sacrificial como el sustituto que carga con el castigo. Nosotros sabemos que nuestro Señor fue esa víctima sacrificial por nuestro pecado. Ello nos permite poder acercarnos ante el Señor, porque si el pecado no está delante, el pecado es lo que, digamos, está en nuestras vidas, no podríamos acercarnos a ese Dios santo. Primero tiene que ser quitado y después recién podemos adorar a nuestro Dios. Podemos entrar al templo, alabar a nuestro Señor, podemos en toda forma, ¿no? Poder vivir en esa obediencia que realmente es nuestra mejor adoración a nuestro Señor. Con ello vamos a avanzar con nuestro tema, ¿no? Que estamos viendo en Juan. Todavía no hemos terminado el capítulo 11, vamos a ver estos últimos pasajes de esto. En el 45 dice, por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron lo que él había hecho, o sea, el milagro de la resurrección de Lázaro. Pero algunos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los fariseos y los jefes de los sacerdotes reunieron a la Junta Suprema y dijeron, ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas.
Si lo dejamos, todos van a creer en él, y las autoridades romanas vendrán y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. Si se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación sea destruida. Pero Caifás no dijo esto por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, dijo proféticamente que Jesús iba a morir por la nación judía. Y no solamente por esta nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Acá vemos este alboroto grande que se había producido por causa de la resurrección de Lázaro, por lo cual muchos habían creído, porque era una evidencia pues innegable que Jesús estaba mostrando que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. Pero sin embargo, las autoridades judías simplemente endurecen su corazón, deciden no creer y buscan qué hacer con esta situación. ¿Qué hacemos? Porque así como van las cosas, todos van a creer en él, dicen, ¿no? O sea, están preocupadísimos de que todos se vuelvan a Jesús, de que las multitudes corran tras él y como lo reconocen como rey, entonces las autoridades romanas, al ver los tumultos, ¿qué van a hacer? Van a levantarse contra el pueblo judío y los van a destruir, ¿no? Esa es su preocupación, aparentemente, ¿no? Porque en el fondo ellos estaban buscando otras cosas. Y Caifás, que era el sumo sacerdote en ese tiempo, profetiza, ¿no? Aunque él habla, digamos, pensando en sus conveniencias, él habla de parte de Dios proféticamente que era necesario que se cumpla, ¿no?, la voluntad de Dios, que el Cristo vino a este mundo a morir por la nación de Israel, pero también por todos los pueblos, ¿no?, para que la salvación alcance al mundo entero. Entonces profetiza esto, profetiza su muerte, la necesidad de que uno muera por la humanidad. Qué tremendo es, amados hermanos, el obrar de Dios. Usa, ¿no?, aún a las personas que ni siquiera se dan cuenta, ¿no?, que son instrumentos en las manos del Señor. Simplemente están empeñados en las cosas suyas, etc. Sigamos avanzando. Este pasaje luego dice: así que desde aquel día las autoridades judías tomaron la decisión de matar a Jesús. Decidieron su muerte. Ya habían escuchado el consejo de Caifás y todos dijeron: bueno, está bien, matemos a Jesús. Por esto Jesús dice, ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que salió de la región de Judea y se fue a un lugar cercano, cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín, y ahí se quedó con sus discípulos. Este fue el comienzo del fin. A partir de ahí, trataron de matar a Jesús y declararon pues esa hostilidad pública, ¿no?, que ya no negaron más lo que querían hacer con él. Querían matar a nuestro Señor. Ahora, las multitudes, dice, siguiendo este pasaje, dice, faltaba poco para la fiesta de la Pascua de los judíos y mucha gente de los pueblos se dirigían a Jerusalén a celebrar los rituales de purificación antes de la Pascua. Se acercaba esta fiesta esta fiesta del perdón de pecados, ¿no? Y era una fiesta grande. Muchos judíos acudían a Jerusalén por causa de esta celebración. Y lo primero, llegaban anticipadamente para purificarse, ¿no? Y estas multitudes, pues, lo primero que escuchaban era, pues, de este milagro grandioso que nuestro Señor había hecho, ¿no?, con Lázaro. Y ellos inmediatamente empiezan esa charla, esa conversación. Jesús era el centro de su conversación de todos. Unos aprobaban, otros desaprobaban, unos creían, otros negaban, etc. Había todo tipo de, digamos, opiniones. Ahora, nuestro Señor dio vida a Lázaro, que estaba en la tumba. Lo llamó, ¿no?, le dijo: Lázaro, levántate, sal fuera. Lázaro se levantó. Hoy nuestro Señor llama a quienes la Biblia reconoce como muertos, ¿no? Los llama, ¿para qué? Para darles vida, por medio del sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz, para regalarles vida y vida eterna.
Porque Jesús dijo, no, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria sea a nuestro Señor. ¿Qué más dice? Juan 11:26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es lo que nuestro Señor ofrece gracias a su obra preciosa allá en la cruz. Ahora llegamos al capítulo 12. Este capítulo tiene grandes cosas, amados hermanos. Tiene preciosas enseñanzas. Y vamos a empezar. Dice, 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. Como vemos, el Señor ya sabía de la decisión que habían tomado los líderes religiosos, los que gobernaban su nación. Habían declarado muerte para nuestro Señor y él simplemente se apartó. Ya se alejó, había terminado su labor pública, su ministerio público. Aparecería más adelante, pero ya con eso estaba terminando, se iba a apartar completamente de su labor, ¿no? De dar a conocer que el Cristo, el Mesías, estaba con ellos, hacía milagros, estaba para sanar, para salvar, para restaurar, pero sin embargo, lamentablemente, ¿no? Habían decretado ya el tiempo de su muerte, el tiempo de su partida. Por eso nuestro Señor se apartó, ¿no? De ese ministerio público y se fue, y así como en las bodas de Caná, ahora nuestro Señor visita el hogar de Lázaro, que habían preparado un banquete, ¿no? Era una familia que lo amaba, que lo apreciaba, que lo quería mucho, y es más, habían sido testigos, ¿no? De un milagro precioso y estaban tan agradecidos con nuestro Señor que le hicieron una fiesta. Y lo curioso es, ¿no? Que mientras en Jerusalén los principales sacerdotes planeaban su muerte, en Betania, sus amigos, los que lo amaban, preparaban una fiesta en su honor. Qué contraste, ¿no? En la vida de nuestro Señor. Por un lado, quieren matarlo, pero por otro lado lo adoran, lo aman. Es increíble este mundo, amados hermanos. Muchos de nosotros también, ¿no? Como pueblo de Dios, alabamos a Dios, nos regocijamos en Él. Nuestro anhelo que es pues que todos pudieran alabar a nuestro Señor, porque encontramos en Él vida, encontramos paz, encontramos gozo, encontramos esperanza. Pero sin embargo, el mundo lo odia al Señor. El mundo detesta. Cuando uno predica la palabra se enojan, se fastidian, rechazan, etc. Y nosotros sabemos que el rechazo no es a nosotros, es a Cristo, es a nuestro Señor. Y cuando vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo, ¿no? Allá por el Medio Oriente, con los talibanes, cómo se levantan estas religiones completamente, ¿no? Que se entronan, que desechan a Jesucristo. Entonces vemos un mundo completamente dividido por causa de la maldad, por causa del pecado, por causa de la rebeldía contra nuestro Señor. Y es de todos los tiempos, amados hermanos. Ahora, ¿qué encontramos en esta escena de la celebración a nuestro Señor? Marta dice servía, esa era su habilidad, ese era su don, su talento. La vez anterior, ¿no? Jesús le reclamó y le dijo, ¿no? Marta, Marta, afanada y turbada estás. ¿Y ella qué estaba haciendo? Estaba ahí, preparando la comida, que es lo que le gustaba. Estaba queriendo saciar el hambre de ellos. Y acá también lo encontramos a Marta haciendo esa labor tan grata, ¿no? A los ojos de nuestro Señor. Y Lázaro, ¿qué? Disfrutaba de una maravillosa comunión con el Señor. Estaba sentado a la mesa con el Señor. Y esto pues siempre nos recuerda nuestra nueva vida en Cristo. Desde el momento mismo que nosotros entronamos a Jesús como nuestro Señor, podemos tener esa comunión con Dios. Podemos gozar de esa presencia divina en nuestras vidas. Jesús claramente lo dijo. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa eso? Comunión. Es poder disfrutar de su presencia. Es poder sentarnos ahí con nuestro Señor
y poder recibir su gracia, su amor, su misericordia en medio de todas nuestras vivencias. Sigamos avanzando. Vemos acá la famosa adoración de María, versículo 3 de este precioso capítulo. Dice: María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Es una escena maravillosa, fruto de un corazón que ama, un corazón totalmente rendido a los pies del Señor. María modela la adoración verdadera. A los pies del Señor derrama su posesión más preciada como muestra de su amor, de su gratitud y de su reconocimiento a Jesús como la deidad, como el Mesías, como el Cristo. Ella no escatima, ¿no? El perfume representa ese frasco de alabastro, eran todos sus dotes que ella guardaba, lo atesoraba para el día de su matrimonio. Pero no escatima, digamos, frente a la majestad de nuestro Señor, no escatima tan valioso para ella como poder entregarlo a los pies de nuestro Señor. Esto nos muestra pues su amor tan grande, su vocación tan grande por el Señor, ese reconocimiento ante su majestad y que está dispuesto a darlo todo, ¿no? Sin reservas de nada, porque ella no escatimó de derramarlo a sus pies todo el contenido de ese frasco. No cogió un poquito, no escatimó nada, sino todo a los pies de nuestro Señor. Y ello pues después lo secó con sus cabellos. Ella lo besa, lo unge, lo seca a los pies del Señor con su cabello y su cabello que representa su corona y su gloria. Lo rinde a los pies del Señor con un corazón de sierva. ¿Quién limpiaba los pies? ¿Quién lavaba los pies? Los siervos, ¿no? Ahí los que estaban encargados de eso. Y ella hace esa labor totalmente rendida a los pies de nuestro Señor para servirle. Y me imagino que ese aroma, pues, dice, llenó la casa y ese aroma agradó. Es una adoración que agrada el corazón de Dios, pero también ella se llenó de ese aroma, ¿no? Sus cabellos completamente, como que la unción fuera para ella, ¿no? Ungida por ese perfume que era digamos que llenaba toda la casa. Era un perfume muy oloroso. Ahora, hoy también nuestro Señor, nuestro Dios, desea nuestro corazón de adoración, de entregarle lo más valioso, sin ningún interés, ¿no? Sin ningún reclamo, sin condicionamientos, por amor y gratitud al Maestro que lo dio todo. Porque nuestro Señor no escatimó ni su vida misma, no escatimó todo el sufrimiento que tenía que pasar, ¿no? Todo lo dio por amor a nosotros. Y la única forma de responder es pues siendo agradecidos a lo que Cristo hizo por nosotros. Por ejemplo, Génesis 22:5 nos muestra una parte de lo que significa la adoración. Dice: entonces Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno y el niño, y yo el niño y yo iremos hasta ese lugar, allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. ¿Cuál era la adoración de Abraham? Dios le había pedido a su hijo. Su adoración era poder ofrecerlo en el altar del sacrificio a su propio hijo, a su único hijo, al que era su promesa, al que con él se cumplía, ¿no?, lo que Dios le había prometido. Pero él no escatimó lo más valioso que tenía para entregarlo en adoración a nuestro Padre. Juan 4:24 dice, ¿no? Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Realmente Dios espera que nuestra adoración sea genuina, que nazca en nuestro corazón,
que reconozca que Él es Dios, que su palabra es verdad, porque y que signifique, ¿no?, caminar en obediencia, en fidelidad, en el señorío de nuestro Señor, de Jesucristo. Primera de Crónicas 16:29 dice: tributen al Señor la honra que merece su nombre, traigan sus ofrendas y vengan a su presencia, adoren al Señor en la hermosura de la santidad. La adoración a nuestro Padre, a nuestro Señor, en señal de gratitud y amor a su grandeza y majestad, siempre, ¿no?, tiene que ver con nuestro corazón, con darle a Dios lo mejor de nosotros, lo que es más valioso para nosotros. Y generalmente lo que ocupa, digamos, lo que es de mayor valor en nosotros es nuestra vida, nuestro tiempo. Dios nos pide nuestra propia vida, Dios nos pide nuestro corazón, Dios nos pide nuestro tiempo. Y es lo que más nos cuesta darlo, ¿no? Porque muchas veces le damos a Dios lo que nos sobra. Y realmente eso, pues, para nada está tocando siquiera el corazón de Dios. Porque Dios ve nuestro corazón, amados hermanos. Ahora, el contraste de esto lo encontramos en Judas, ¿no? Continuando con este pasaje, 12:4, dice: entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por al equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo: déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Qué vemos acá? Todo lo opuesto de ese corazón que ama, que adora, que está dispuesto a darlo todo. Acá vemos un corazón lleno de egoísmo, lleno de codicia, lleno de avaricia, en Judas, ¿no? Que al final nosotros sabemos que lo vendió al Señor, ni siquiera por 300 denarios, sino por la 10ª parte, por 30 denarios, por 30 monedas de plata. Eso es lo que valía para él. Mire el contraste, ¿no? Para María lo valía todo. 300 denarios era nada. Amados hermanos, nuestro Señor realmente representa todo en nuestra vida. Nuestra vida le pertenece a Él. Todo lo que nosotros podemos darle realmente es nada. Es nada. Nunca será suficiente. Toda nuestra vida no es suficiente. Por gratitud, por amor, en adoración a nuestro Señor. Y acá vemos pues esta avaricia, si se permite el término, total avaricia. No estar conforme con este acto de amor que hizo María en nuestro Señor. Claramente nuestro Señor le reprende y dice: déjalo, porque lo que ella estaba haciendo, Él estaba preparándolo, estaba ungiéndolo para su sepultura. Anticipadamente espiritualmente estaba haciendo esta labor en la vida de nuestro Señor. Porque, amados hermanos, aquí estamos a 6 días ya de que nuestro Señor llegue a esa situación del Calvario, ¿no? a su muerte. Está pronto a ser sacrificado nuestro Señor. Y lo que hizo María fue algo grandioso, ¿no? Y por ello, dice, ella será recordada siempre por la cosa buena que hizo con nuestro Señor. Pero Judas también es recordado, pero de una manera tan triste, ¿no? Jesús le dijo, ¿no? Ay de aquel por quien es entregado el Hijo del Hombre, mejor le hubiera sido no haber nacido. Es tan terrible la situación de Judas que, a pesar que nuestro Señor reiteradas veces obró, ¿no?, tratando de persuadirlo a que desista de su maldad, desista de su codicia, de su avaricia, lamentablemente pues él simplemente se dejó ganar por el maligno, por sus propias codicias, avaricias, y al final pues sucumbió, porque de nada le sirvió las 30 monedas, como sabemos, porque al final él simplemente regresó ahí a
A los líderes judíos sí se los aventó el dinero. ¿Por qué? Porque no les servía. No sirve para nada, amados hermanos, lo que hacemos con rebeldía, en desobediencia a nuestro Señor. En Judas vemos la otra cara de la moneda. No amaba al Señor, sino al dinero. Su interés personal primaba en todo lo que hacía y en lo que decía. Aparentemente era piadoso con los pobres. Dice, ¿cómo no se ha vendido para dárselo a los pobres? No era ese su interés. Él simplemente esperaba, tal como Juan lo dice, ¿no? que todo dinero que entraba, ¿no? a las arcas, él siempre sustraía. Él siempre robaba. Y estaba pensando, ¿no? En eso. ¡Ay, qué desperdicio! ¿Cuánto hubiera de esto, ¿no? Sacado para mi propio beneficio? Qué terrible, amados hermanos, el corazón avaricioso, codicioso, que siempre está pensando en su propio provecho, sin importar nada, ¿no? Sin mirar, ¿no? Ese corazón tan lleno de amor de María. Consideró un desperdicio derramar este perfume tan costoso a los pies del Señor, pudiendo servir para ayudar a los pobres. ¿Por qué era tan costoso este perfume de nardo puro? Porque esto dice, en esos tiempos solamente se podía lograr estas plantas crecían, dice, en la India, ahí en las llanuras del Himalaya, y por su lejanía era costoso, ¿no? Prácticamente era el salario de un año. 300 denarios, dice, era el salario de un año. Para esto sí, Judas era especialista en hacer sus cálculos matemáticos, era un economista, por eso era tesorero, ¿no? Él hizo el cálculo, dijo, no, esto valía 300 denarios. Ahora, ¿qué nos muestra esto, amados hermanos? Si nos acercamos al Señor por interés, o sea, un interés personal, siempre estaremos quejándonos, porque Dios obra para el bien de quienes ama y de acuerdo a su voluntad. Muchas veces venimos a nuestro Señor con expectativas, pero expectativas que no están dentro de la voluntad de Dios. Son a veces caprichos, a veces hasta le tentamos a Dios, ¿no? Si haces esto, si haces lo otro, etc. Pero en realidad, amados hermanos, Dios es Señor, soberano, Rey. Él es Rey, nosotros somos siervos. El siervo no tiene ningún derecho a reclamar nada, a exigir nada. Pero sin embargo, si nosotros vamos, ¿no? a los pies de nuestro Señor con ese propósito de exigirle algo, Señor, tu palabra dice esto y esto es lo que yo espero. No está mal que esperemos en su palabra, pero es la actitud con la que nosotros oramos. Siempre tenemos que decir, no, Señor, si esa es tu voluntad, Señor, si a ti te place, si tienes misericordia. No podemos exigir, amados hermanos. No somos quien para mandar a Dios. Dios es el quien da las órdenes, pero sí sabemos que Dios es un Dios de amor y misericordia. Por su misericordia podemos orar por nuestras necesidades y Dios en su infinita gracia suple, ¿no? Y aún nos concede, dice, los anhelos de nuestro corazón, porque Dios es bueno. Avancemos. En el 9 al 11 dice, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba en Betania. Y fueron allá no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro. Había muchos curiosos, ¿no? Que querían ver a Lázaro, a ver dónde está el que ha resucitado, a ver cómo es el que ha venido de lo que estaba muerto, volvió a la vida, porque estaba en putrefacción, pues 4 días de muerto. Y también querían ver a nuestro Señor. Entonces dice, no solo para ver a Jesús, dice, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque por causa suya muchos judíos se estaban separando de ellos para creer en Jesús. Estaban perdiendo, ¿no? a sus adeptos, a los que ciegamente los seguían, por mal de que eran, líderes religiosos que adoraban a Dios solamente de boca para afuera, pero su corazón estaba tan apartado de Dios. La familia de Lázaro amaba al Señor verdaderamente y por eso le hacen esta fiesta, ¿no? de gratitud en honor a nuestro Señor. Y muchos judíos van a ver a Jesús y a Lázaro, ¿no? por curiosidad.
querían saber del que había resucitado. Y todo esto pues siempre eran multitudes, porque por causa de la fiesta de la Pascua, aproximadamente había unos 2000 judíos, ¿no? Y eso en ese tiempo pues, representaba una gran cantidad de gente. Y por causa de eso, de ver el tumulto, los romanos pues podían ponerse ahí alertas, al tantos, ¿no? Y por eso es que estos líderes judíos temen por la popularidad de Jesús, que amenaza la seguridad nacional. Pero básicamente los estaba amenazando a ellos, que tenían cargos, ¿no? Posiciones de privilegio delante de Roma y delante del pueblo judío. Entonces ellos estaban, ¿no?, más preocupados de que esto les afecte, de que esto les, ¿no? Porque me imagino que de parte de Roma tenían, ¿no?, cuestiones claras de que ellos tenían que mantener el orden, la quietud, la paz, porque si no, les caía a ellos, ¿no? Tenían que ser retirados del cargo, etc. Ahora, esta decisión, pues, de matar a Jesús y de añadir a Lázaro, ¿no?, como que él también está condenado a muerte, porque él era, pues, la evidencia del poder de Jesús, por quien muchos creyeron, ¿no?, en nuestro Señor y reconocieron que él era el Mesías, el Cristo esperado. Y esto para ellos era, pues, realmente un revés en su carrera pública, en su liderazgo político. Y esto nos lleva pues a la entrada triunfal de nuestro Señor. Juan 12, 12 al 15 dice: mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad. O sea, había una incertidumbre, ¿no? Ellos pensaban, ¿vendrá Jesús? Porque había una amenaza de muerte, todos sabían. Y aquel que ocultara a Jesús, aquel que se hacía parte, ¿no?, de esconder al Señor, se hacía también acreedor a la pena. Entonces ellos tenían esa incertidumbre: ¿será que viene el Señor? ¿Será que viene Jesús? Y dice, cuando se enteran que venía, entonces dice, ¿qué hacen? Cortaron hojas de palmera y salieron a recibirlo gritando: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Reconocieron a Jesús como el Rey, como el Señor, como el Mesías. Qué tremendo es esto, amados hermanos. Muchos judíos, ¿no?, que acudieron a la fiesta de la Pascua, al enterarse que Jesús llegaba, se contagiaron al recibirlo con palmas en honor al Mesías. O sea, las palmas representaban eso. Eran simbólicamente, digamos que daban la bienvenida al guerrero victorioso, pero también era simbólico de que reconocían con las palmas que Jesús era el Mesías. Claro que lo es, amados hermanos, claro que lo es. Y cuando ellos dicen, no, Hosana, estaban diciendo, Hosana, Hosana, sálvanos ahora. ¿Qué estaban viendo en Jesús? ¿Qué estaban viendo en su Mesías? A su Redentor, a su Salvador, aquel que los iba a libertar del yugo de Roma, que los iba a libertar y los iba a levantar como una nación libre, próspera, grandiosa, tal como ellos siempre han concebido de Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Ahora, en la multitud habían muchos curiosos, ¿no?, que simplemente se contagiaron, ¿no?, se contagiaron de este evento, de la gente, y así somos todos, ¿no? Fácilmente nos contagiamos, dice, normalmente hacemos lo que los demás hacen, ¿no? Así como en forma automática. Por ejemplo, veamos cuando caminan hay las barras, pero si están solos no hacen nada de eso, hermano, pero cuando están en unidad, cuando están juntos, parecerían un solo brazo, ¿no? Es tremendo eso. Y aquí también más o menos eso pasa. Pero también dentro de esta multitud había, ¿no?, verdaderos discípulos que sí creían, que sí reconocían a Jesús como el Señor, como el Mesías. Y habían también líderes judíos, líderes religiosos, pero que ellos, por causa de su reputación, por temor a perder sus privilegios, simplemente no lo declaraban públicamente. Eran
agentes secretos. Creían en Jesús, pero secretamente, ¿no? Y de esos también hay en estos tiempos, ¿no? ¿Cuántos simplemente pasan desapercibidos de su fe, ¿no? No quieren ser reconocidos como cristianos, porque ya puede hacer que empiecen a marginarlos, a decirles aleluya, que tú también crees, que tú también eres fanático, etcétera, ¿no? Pero amados hermanos, sabemos que Jesús dice, ¿no? El que lo niega a Él también nos negará. Si nosotros creemos en ese Dios todopoderoso, tenemos a Jesucristo como nuestro Señor, ¿cómo vamos a negarlo? Si Él es el que ha cambiado nuestras vidas, ha transformado todo y nos ha regalado esperanza eterna, ¿cómo vamos a negar a nuestro Señor? Al contrario, siempre debemos dar esa evidencia de que somos hijos de Dios. Ahora, nuestro Señor dice, esperaban que su rey entre en un caballo, en tono de guerra, porque eso era pues lo que ellos querían, que venga el rey a libertarlos, que sea el que se levante en guerra contra los romanos. Pero Él vino, dice, en un pollino, en tono de paz y liberación espiritual. No entendieron realmente lo que la palabra, lo que las escrituras dicen. Claramente Jesús, cuando entra con un pollino, estaba cumpliendo lo que dice Zacarías 9:9. Este pasaje dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno. Como vemos, nuestro Señor cumplió exactamente cada profecía que estaba estipulado en la palabra. Y ellos podían haber reconocido a nuestro Señor por esas profecías, pero, amados hermanos, ni siquiera sus discípulos se dieron por enterados. En Zacarías 9:13, mira lo que dice. Dice, tensaré a Judá como mi arco y pondré a Efraín como mi flecha. Sión, incitaré a tus hijos contra los hijos de Grecia y te usaré como espada de guerrero. Eso estaba estipulado en la palabra. Pero, amados hermanos, ellos tenían que entender que primero tenía que haber una liberación espiritual, una liberación interna. Que primero tenía que entonarse Jesús como el Señor, como el Rey. Tenía que libertarlos del yugo de Satanás. Y después, recién vendrá nuestro Señor. Sabemos que nuestro Señor vendrá. Dice, Él vendrá en su caballo como Rey, como Señor, como libertador. Ese tiempo externo, esa gloria que se establecerá, porque Jesús reinará, ¿no? Dice, con su pueblo, todavía está por venir, todavía no se ha cumplido. Por eso, cuán importante que se pueda entender la palabra, que tenga uno esa revelación, porque si no, lamentablemente, podemos fallar como le sucedió, ¿no? A los judíos, a los líderes judíos, conocedores de la palabra. Continuando, dice Juan 12:16 para adelante, dice, al principio sus discípulos no entendieron estas cosas, pero después, cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que todo esto que les habían hecho estaba en las Escrituras y se referían a Él. La gente que estaba con Jesús cuando Él llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó, contaba lo que había visto. Por eso la gente salió al encuentro de Jesús, porque supieron de la señal milagrosa que había hecho. Acá vemos que ni los discípulos entendieron lo que estaba pasando. También ellos, me imagino, que habrían pensado, no, pero si es el Señor, es el Cristo, lo quieren hacer rey, porque están diciendo, sana al rey. Entonces, ¿cómo es que entra en un burrito? ¿Por qué no entra en un caballo como el guerrero, como libertador? No entendieron ni ellos se acordaron de este pasaje de Zacarías. Amados hermanos, ¿por qué? Porque simplemente para entender necesitaron ver y creer la ascensión de Cristo, porque claramente dice, ¿no? Si no creyeron cuando fue glorificado, que Él venció la muerte y que está sentado a la diestra de Dios. Y también necesitaron primero ser llenos del Espíritu Santo.
¿Esto qué nos hace entender, amados hermanos? Muchas veces leemos la palabra. Quisiéramos tener esa revelación de Dios, pero lamentablemente a veces pues no lo entendemos, no nos damos cuenta, no podemos discernir. ¿Por qué? Porque necesitamos también dos condiciones. Primeramente, necesitamos que Jesús sea el centro de nuestra vida, ¿no? Que Él sea el centro de nuestra adoración, el que gobierna nuestra vida, nuestro corazón, el que señala nuestros caminos, el que nos muestra, ¿no?, lo que tenemos que hacer. Y después tenemos que siempre estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Amados hermanos, leyendo su palabra, orando, alabando a nuestro Señor, ocupándonos en las cosas espirituales. Por algo el Señor dijo, orad sin cesar. Que siempre debemos mantenernos en esa comunión con nuestro Padre. La llenura del Espíritu permite percibir siempre, por más que estemos atravesando problemas, percibir, a nuestro Señor. Percibir su palabra, percibir su presencia, percibir qué es lo que nuestro Señor haría si estuviera en nuestro lugar. Con esto, vayamos finalizando con esta conclusión. Primero, Jesucristo manifiesta su majestad al regalarnos salvación que es visible en nuestra vida, que se llena de su amor. Es innegable lo que Jesús ha hecho a nosotros. Es fácilmente evidenciable. Somos testimonio de la salvación. Así como vemos, ¿no?, que muchos judíos no creyeron por más que hubieron milagros tan portentosos como la resurrección de Lázaro, pero sin embargo, igual endurecieron su corazón y no creyeron. Amados hermanos, nosotros somos esa evidencia de que Cristo vive, de que su palabra es fiel, de que Él pagó un precio para nuestra salvación y de que delante de Dios nosotros estamos justificados. ¿Cuándo se completará nuestra salvación? El día que suene la trompeta y el pueblo de Dios se vaya con su Señor. Segundo, la única respuesta a su gracia inmerecida es una genuina adoración de gratitud en una vida de obediencia y fidelidad a nuestro Padre. No podemos, pues, alabar a nuestro Señor si estamos viviendo una vida totalmente de desobediencia, de rebeldía, a espaldas de Dios. Sería solamente hipocresía. Como muchos, ¿no?, que proclamaban Hosana al Rey, Hosana al Altísimo, pero después, cuando vieron que no era Él lo que ellos querían, lo que ellos esperaban, que los liberte, simplemente dijeron, no, pues no es Él nuestro Mesías, no es Él el que nos va a libertar. ¿Qué hicieron? Se fueron, se apartaron y al final dijeron todavía, crucifícalo, crucifícalo. Amados hermanos, un adorador no simplemente adora cuando sus oraciones son contestadas en la forma que uno quiere. Un adorador es aquel que reconoce la majestad de Dios en todo tiempo, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en todo tiempo. Reconociendo que Dios es soberano de todo cuanto permite en nuestra vida. Finalmente, la palabra de Dios se revela a nuestro corazón por tener a Jesús como el centro de nuestra vida y por ser llenos de su Espíritu. Todos creemos que Dios se revele a nuestra vida por medio de su palabra. Que podamos conocerlo cada vez más a nuestro Señor por medio de su palabra. Que podamos tener claro nuestro llamado para este mundo. Porque nuestra vida, amados hermanos, es pequeña, es breve. Y caminar sin tener claridad en nuestro corazón de lo que estamos llamados a hacer en esta tierra, realmente puede ser una pérdida de tiempo grande. Que siempre el tiempo es irrecuperable. El día pasa y es irrecuperable. Bien, amados hermanos, ¿qué tal si damos gracias a nuestro Señor? Ahí si tú estás con tu familia, ¿qué tal si se unen en oración y podamos ser agradecidos con Dios? Padre eterno, te amo, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu amor y misericordia que obra en nuestras vidas. Padre Santo, podemos dar siempre testimonio de que tú vives en nosotros, que tu salvación nos ha alcanzado,
Bendito Dios, nuestra fe en ti se manifiesta permanentemente en nuestras vidas. Amado Dios, gracias. Y quisiéramos, Padre, que podamos ser testimonio a tantos que aún no te conocen, que viven, Señor, a espaldas de ti, que viven, Padre, en rebeldía, presos del maligno. Amado Dios, usa nuestras vidas como instrumento de tu mano y como iglesia, Padre, como pueblo tuyo. Señor, nuestro testimonio esté, Señor, siempre vivo, siempre gozoso, siempre latente, primeramente en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, con nuestros parientes, Señor, y en todo lugar, Padre, podamos ser portadores de tu presencia. Amado Dios, gracias, Padre. Señor, creemos en tu palabra que es fiel y verdadera, y que en el tiempo tuyo, Señor, podremos ver tus maravillas, que nuestro Señor viene por su iglesia, y que, Señor, nos regocijaremos en esa gloria eterna que tú nos des. Gracias, Padre. Amado Dios, tú conoces también la necesidad de tu pueblo. Amado Padre, tú seas obrando en cada uno de tus hijos, en cada familia, supliendo cada necesidad, Padre. Tu palabra dice que tú eres nuestro sanador. Te pido, Padre, que tú estés trayendo sanidad a todos aquellos, Padre, que estén atravesando, Señor, situación de enfermedad. Ten misericordia, Padre. Bendito Dios, para ti nada es imposible. Tú seas trayendo sanidad, Padre. Sanidad, Señor, toda tumoración, todo espíritu de enfermedad sea limpiado de la vida de tu pueblo. Así también, Padre, tú seas proveyendo para, Señor, supliendo el pan de cada día. Tu palabra dice que tú eres, Señor, quien bendice la obra de nuestras manos, que tú eres quien da sabiduría para hacer las riquezas. Amado Dios, obra en cada uno de tus hijos y tu provisión no falte en cada hogar. Padre Santo, también tú eres quien nos da paz. Que tu paz alcance cada familia, cada hogar, Padre, sea testimonio vivo de tu amor, de tu majestad. Gracias, amado Dios, bendecimos tu nombre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, Dios me los bendiga, tengan una semana donde la gracia de Dios abunde en sus vidas. Ya estaremos conmigo hasta la próxima. Dios los bendiga, hermanos.
ante su presencia no hay arma que nos pueda derrotar.